el próximo lunes es la posesión de Donald Trump, quien regresa a la Casa Blanca, y hay muchas preguntas de lo que será su relación con Colombia. Y justamente para contestar esas preguntas, Andrés, a esta hora vamos a hacer contacto con Juan Camilo Merlano, quien se encuentra con el embajador de Colombia en Estados Unidos, el señor Daniel García Peña, a quien le agradecemos este espacio con Noticias Caracol. Juan Camilo, señor embajador, para ustedes dos, muy buenos días. Alejandra, Andrés, muy buenos días. Nos encontramos aquí en la residencia del embajador de Colombia en Estados Unidos. Estamos concretamente en el Salón Amarillo o Salón Región Pacífica, ¿no, embajador? Porque eso es como una de las iniciativas de la embajada, y es que cada salón represente una región de Colombia. Sí, este es el Salón Pacífico, pero históricamente, porque la decoración es en amarilla, también le dicen Salón Amarillo, pero cada uno de los salones aquí en esta residencia está dedicada a una de las diferentes regiones del país. Bueno, embajador, son varios temas, pero empecemos por lo que será la posesión del presidente Donald Trump el día lunes. Usted estará en representación del gobierno del presidente Gustavo Petro, y aún no se posesiona el gobierno del presidente electo Donald Trump, pero ya hay algunos comentarios. Y quiero leerle unos comentarios que hizo el presidente Petro hace nada más un par de días a través de su cuenta de X. Él escribió en esta publicación que los televidentes pueden ver en sus casas: cuestiono que a la posesión de Trump vaya solo la extrema derecha, invitada por él, o como en el caso colombiano, por su partido, incluso la extrema derecha manchada con las masacres. No quieren hablar con la diversidad y por tanto quieren imponer. Allí más adelante decía: así que quiero del nuevo gobierno de los Estados Unidos diálogo y entendimiento civilizado y unas Américas compuestas de seres humanos iguales y libres. ¿No le parece que antes de iniciar este gobierno es una publicación, un mensaje con poco tono diplomático que puede afectar el inicio de las relaciones? A ver, el tono del presidente nunca es diplomático. Él dice sus cosas y eso es parte de lo que significa hoy en día la política en el mundo. Pues las redes sirven para que se puedan expresar opiniones como esas, pero lo cierto es que la segunda parte del trino sí creo que estamos absolutamente de acuerdo, que es que debe haber un entendimiento y una búsqueda de cómo, a pesar de las diferencias que tenemos, no hay ninguna duda que en Washington que el presidente Trump tiene una línea distinta al presidente Petro, pero que se tiene que buscar oportunidades, espacios, ventanas de trabajo conjunto. Y en el pasado no es la primera vez que hay cambios en Washington. Aquí ha pasado de demócratas a republicanos, ya la segunda vez que viene el señor Trump a la Casa Blanca. En Colombia hemos tenido cambios, pasamos de Uribe a Santos, después a Duque, a Petro, es decir, cambios allá, cambios acá. Dos democracias que reconocen que el pueblo norteamericano escogió a Donald Trump como presidente y el pueblo colombiano escogió a Gustavo Petro, y por lo tanto sí, tendremos que seguir trabajando. En cuanto a la posesión, lo cierto es que históricamente a los jefes de Estado no los invitan, somos los jefes de misiones, o sea, los embajadores que representan a sus respectivos países en los presidentes electos. En esta ocasión es un poco atípico, ¿no? Porque se invitó a Daniel Noboa de Ecuador, a Nayib Bukele. Exactamente. Trump, por su lado, invitó a Milei, a Bukele, a algunos. Pero efectivamente las otras invitaciones que hacen los partidos, el Partido Republicano en este caso, a partidos, ahí sí tiene toda la razón, de extrema derecha, sí, expresidentes como Bolsonaro, etcétera, son invitaciones que vienen por parte del Partido Republicano y del sector trumpista. Y dadas esas diferencias, ¿Colombia va a deponer o a dejar a un lado sus preferencias ideológicas para relacionarse con Trump? ¿Están preparados ustedes para roces con esta administración? Vamos a los roces y diferencias siempre hacen parte de cualquier relación. Inclusive con el gobierno de Biden hubo temas en los cuales teníamos posiciones distintas, el tema Palestina-Israel, por ejemplo. Entonces eso no es nada nuevo. Lo cierto es que efectivamente lo que se tiene que buscar son esas áreas en las cuales los dos países estamos interesados en trabajar. Ejemplo, sí, migración. Migración es un tema que para Estados Unidos es muy crítico, para el gobierno Trump lo va a hacer en particular, y Colombia en eso pues tiene un trabajo que se ha venido haciendo con Estados Unidos. Hemos acogido 3 millones de venezolanos en nuestro país, logramos reducir los flujos del Darién, el tapón del Darién en un 40%, trabajando con Panamá y con Estados Unidos, de tal manera que fíjese que en el tema migratorio Colombia puede ser un buen socio, parte de la solución más que parte del problema. Y así como muchos otros
otros temas, donde a pesar de las diferencias ideológicas, buscaremos esos temas de trabajo conjunto. Sobre migración quiero preguntarle porque el presidente electo Donald Trump ha dicho que quiere adelantar la campaña de deportación masiva más grande en la historia de los Estados Unidos. Muchos países van a tener que recibir migrantes. Colombia está preparada para recibir migrantes, no solo colombianos deportados, sino de otros países. No, Colombia está preparado y solamente hemos aceptado recibir colombianos que lleguen deportados. Y por supuesto estamos preparando, yo creo que hay una realidad inminente. Vamos a ver este anuncio de las deportaciones hasta qué punto se pueden realizar y los ritmos que se hagan, pero precisamente en estos días, antier, tuve una reunión con todos los cónsules colombianos aquí en Estados Unidos, son 12, están preparándose, hemos desde la Cancillería fortalecido la asistencia social y jurídica con los consulados, se está trabajando muy de la mano con las autoridades locales en las diferentes ciudades para hacer frente a esta situación. Entonces vamos a ver qué pasa. Hay miedo, eso es cierto, en la comunidad colombiana y en latinoamericana de arbitrariedades que puedan jugar, pero lo cierto es que Colombia también en ese tema pues tampoco está en la primera línea de los números colombianos comparado con otras nacionalidades, pues es realmente una minoría y repito, creo que aquí lo importante es informar a la gente, decirle a los colombianos que nos escuchan en Estados Unidos que están de manera irregular, que se acerquen a sus consulados, que se registren en los consulados, porque los consulados están ahí para trabajar con todos los colombianos independientemente de su situación migratoria. Claro. Embajador, quieren hacerle una pregunta en estudio. Alejandra, Andrés. Embajador, quiero seguir hablando del tema de migración porque si Colombia no es protagonista en ese éxodo de colombianos hacia Estados Unidos, Venezuela sí puede ser, no solamente hacia Estados Unidos, sino principalmente hacia Colombia. Colombia parece estar ahí ensanduchada en esa relación que puede haber entre Estados Unidos y Venezuela, muy tensa, una que se agudiza en las últimas horas con las declaraciones de Marco Rubio. ¿Cuál va a ser el rol que va a jugar Colombia ahí, dado que tiene intereses de lado y lado, comerciales muy fuertes con Estados Unidos, pero además intereses de paz con Venezuela? No, sin duda, el papel de Colombia va a ser el mismo que ha venido jugando durante todos estos últimos tiempos, de tener una situación real en nuestra frontera, una población binacional que es vibrante, pero al mismo tiempo también de jugar un papel que tiene que ver con la posibilidad de mediar, de buscar soluciones. El presidente Petro lo ha insistido desde el comienzo. Esto tiene que resolverse tarde o temprano con un acuerdo entre venezolanos, entre la oposición venezolana, entre el gobierno del presidente Maduro. Y en ese tema Estados Unidos ha venido apoyando. Hay posiciones distintas, hay diferencias aquí, pero fíjense, parte de mi trabajo aquí en Washington ha sido mantener permanente contacto y conversaciones con la oposición venezolana. Tuve la oportunidad de reunirme con María Corina Machado y Edmundo González en el pasado por vía virtual. Tenemos aquí conversaciones permanentes con sus representantes y en todas las reuniones que hemos hecho con la oposición venezolana siempre nos dicen gracias Colombia, gracias presidente Petro por el trabajo que siguen intentando hacer. Ahora, que esas mediaciones no han sido frustrantes hasta ahora, es cierto, que muchas de las actitudes que ha asumido el gobierno del presidente Maduro son absolutamente inaceptables, como las violaciones de los derechos humanos y la represión a la oposición, es cierto, y el gobierno colombiano ha sido muy tajante en denunciar esto, pero al mismo tiempo hemos insistido en que tarde o temprano hay que hablar, y en eso pues vamos a ver qué pasa. En el gobierno de Trump hay mucha especulación, hoy en día hay unos que dicen que va a primar la línea dura de Marco Rubio, de mayor presión, pero también el senador Bernie Moreno decía que puede haber acuerdos entre Trump y Maduro sobre el tema migratorio. Es decir, ahí hay una gran incógnita de qué va a pasar y cómo va a ser la actitud de los Estados Unidos en esta etapa, pero en cualquier caso Colombia seguirá jugando un papel fundamental, un papel precisamente porque usted lo decía, tenemos una condición distinta, una situación diferente a los otros países de América, pero al mismo tiempo porque consideramos que es fundamental y en eso Colombia quiere mantener una gran
gran coherencia que hemos mantenido durante todo este periodo. A algunos les gusta, algunos quisieran que criticáramos más, que reconociéramos resultados, etcétera. Colombia ha mantenido durante todo este periodo una posición coherente y la vamos a seguir manteniendo. Embajador, son muchas las preguntas que se tejen con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca en materia comercial, también en la posición que ocupa Colombia para ese país en temas relevantes, estratégicos, bilaterales. Hay una en particular, embajador, que se hacen muchos colombianos y es si en algún momento con la llegada de Donald Trump se van a endurecer esas condiciones para acceder, por ejemplo, a la visa que permite el ingreso a los Estados Unidos. Bueno, yo creo que desafortunadamente ese puede ser un temor real, donde eso no es ningún secreto. Estados Unidos, el gobierno del presidente electo lo ha dicho en muchas ocasiones. Ellos quieren detener la inmigración, lo que aquí llaman ilegal, que nosotros en Colombia hablamos de la migración irregular, pero que desafortunadamente, y eso es un hecho, personas que sacan la visa legalmente, llegan a Estados Unidos legalmente, pues se quedan en Estados Unidos y por lo tanto termina siendo un gran perjuicio a los demás colombianos y por lo tanto sí va a haber un endurecimiento en todo lo que tiene que ver con el tema migratorio. No vamos a decir mentiras, va a haber un endurecimiento y eso es a lo que estamos preparando. Embajador, hablemos de políticas de drogas, un tema en el que Colombia y Estados Unidos tienen un especial interés para frenar por este lado la producción, pero que también disminuya la demanda en Estados Unidos. Acá la política es interdicción, o sea, coger cargamentos. A Estados Unidos, o mejor al presidente Donald Trump, no le sirve eso. Él apunta por la erradicación masiva. ¿Cómo se va a transar, cómo se va a encontrar un punto medio entre esas dos decisiones que parecen estar apartadas por una brecha inmensa, abismal? No hay una brecha abismal. Al contrario, lo que hemos tenido es un proceso de evolución en Estados Unidos y Colombia de entender el problema de las drogas. Porque efectivamente lo que estamos viendo hoy no es una decisión de Colombia, es una decisión que hicimos conjuntamente. Reconocimos que la erradicación forzada, fumigando en cantidades de hectáreas, pues sí, reducíamos el número de hectáreas, pero inmediatamente o los cultivos se pasaban a otros lugares, fumigamos en Caquetá, se fueron para Nariño, o simplemente los niveles de resiembra fueron muy altos, de tal manera que hoy estamos entendiendo que si bien hay que hacer frente a la situación de los cultivos, que tiene que ver con soluciones a largo plazo y mediano y largo plazo para los campesinos, para ir reduciendo esos cultivos, el énfasis, los golpes certeros que más le duelen a los narcotraficantes son contra las organizaciones criminales. Interdicción, hemos incautado 840 toneladas de cocaína el año pasado, récord de todos los tiempos, 100 toneladas más que el año anterior. Le hemos dado a los precursores, estamos dando al lavado de recursos, es decir, a las organizaciones criminales, no los campesinos, que no son los responsables. Sí. Y eso lo entienden en Estados Unidos porque lo hemos trabajado con la DEA, con INL, con el Pentágono, con el Comando Sur. Entonces, eso no es una cosa que nos inventamos el presidente Petro. Ahora, que el nuevo gobierno vaya a continuar o no, vamos a ver. Eso es parte del proceso de la discusión, de la pedagogía que tenemos que hacer desde Colombia para que entiendan en algunos de estos sectores que siguen mirando solamente hectáreas, pero sin duda hay un reto que tenemos por delante, pero lo que hemos encontrado es que eso que les estoy explicando ahora muy brevemente, cuando se sienta uno con los congresistas republicanos en el Congreso, dicen, oiga, tienen razón, vamos a seguir apoyando, y de hecho esa política, la certificación que Estados Unidos le dio a Colombia y que reconoce las diferentes métricas, pues ha tenido cada vez más apoyo bipartidista. Precisamente quiero preguntarle por esa certificación que usted está mencionando, embajador, porque no es un secreto, para la administración Trump la erradicación de hectáreas y para los republicanos es una prioridad. ¿Tiene que estar preparada Colombia para que en el mes de septiembre sea desertificada por el gobierno Trump?
No, hay que prepararse para cualquier situación. Yo no voy a poder decir desde ya qué va a pasar en septiembre. Por supuesto, y hay un riesgo, siempre lo va a haber. Eso sí no lo puedo esconder. Pero yo estoy convencido que cuando uno muestra los resultados, inclusive en materia de hectáreas, los cultivos ilícitos venían subiendo y subiendo y subiendo, pero hemos logrado ya detener la curva. La curva, el incremento del año pasado fue solamente del 7%, es decir, mucho menor de los incrementos anteriores. Y como van los programas del PENIS, esperamos en el primer semestre de este año empezar a bajar la curva. No un jurgo, no es de un día para otro, sin duda alguna. Se calcula que podemos erradicar entre 7 y 10.000 hectáreas, lo cual implica que la curva empieza a bajar. Repito, eso es de largo plazo. Sí. Para que los campesinos no vuelvan a la coca, hay que dar alternativas, pero un dato interesante. El año pasado Putumayo produjo más cacao que coca. Entonces sí es posible. Arauca es un departamento libre de coca. Entonces la erradicación de la coca sí se puede hacer, sí, pero bien hecha. No a las patadas, no con glifosato, no golpeando a los campesinos, porque eso lo que ha demostrado en el pasado es que no funciona, porque inmediatamente vuelven a sembrar. Embajador, usted vio la audiencia de Marco Rubio, nominado a secretario de Estado, y muy seguramente va a ser confirmado rápidamente. Él dijo claramente que el ELN y las FARC, organizaciones terroristas, narcotraficantes. Esa es la posición del gobierno Trump. Eso va a tener implicaciones directas sobre la plata que da Estados Unidos para proyectos de implementación del acuerdo de paz en Colombia y para el respaldo al proceso de paz, particularmente con el ELN. ¿Cómo se están preparando ustedes para esa realidad? A ver, primero la premisa es falsa. No, de hecho, ya hubo un problema. La premisa de Marco Rubio, dice usted que es falsa. La premisa suya de que se va a acabar, de que el apoyo a la implementación del acuerdo de paz se va a acabar. Al contrario, ya pasamos durante un gobierno del presidente No dije Trump. Acabar, dije que se va a reducir porque Marco Rubio los ve como organizaciones terroristas. Tampoco es cierto que tiene nada que ver con la implementación del acuerdo. Ya tuvimos un gobierno, tuvimos 4 años de Trump bajo la implementación del acuerdo. El acuerdo fue firmado en el 2016, Trump llegó en el 2017 y durante ese periodo Estados Unidos continuó siendo el principal donante a la implementación del acuerdo de paz. Eso no se alteró. Ahora, ¿cómo se trata con el ELN? ¿Qué va a pasar con las disidencias? Son debates que hay que hacer. Y sin duda alguna, lo que queremos es que Estados Unidos entienda y apoye los procesos de paz total. Pero la implementación del acuerdo del 2016, lo que vimos en el primer gobierno de Trump es que no se afectó y esperamos que así suceda en el segundo gobierno de Trump. Embajador, hay una controversia actualmente por cuenta de una serie de modificaciones que se le buscó hacer al Tratado de Libre Comercio, que de hecho hubo una carta de congresistas republicanos y demócratas, y en Colombia también hubo voces de controversia. Ya ayer anunciaron cambios a esas notas interpretativas. En términos de seguridad jurídica, ¿no cree, dadas las advertencias, por ejemplo, de la Cámara de Comercio estadounidense, que esto puede afectar los intereses de empresas en Colombia? No, yo creo que todo lo contrario. Es que esto fue una nota interpretativa acordada con Estados Unidos, que está en el marco de situaciones similares que existen en acuerdos con México, con Corea del Sur, que lo que hace es aclarar las dudas de interpretación, que evita demandas innecesarias que le terminan costando al país y a las empresas. Yo creo que eso ayuda a los inversionistas a entender con más certeza qué puede y qué no pueden hacer. Entonces, al contrario, creo que todo esto es un ejemplo de cómo el TLC se ha venido revisando, se ha venido actualizando, se ha venido entendiendo que hay cosas que hay que precisar, y este acuerdo sobre la nota interpretativa lo único que hace es precisar los términos para que los inversionistas cuando lleguen a Colombia tengan mayor claridad de qué se puede hacer y no se puede hacer. Bueno, embajador, muchísimas gracias por acompañarnos en Noticias Caracol, ha sido un placer. Alejandra, Andrés, seguimos con ustedes en estudio y muy pendientes también de lo que será esa posesión el día lunes del presidente electo Donald Trump y el futuro de las relaciones bilaterales. Estoy comprando un abrigo porque va a ser un frío terrible. Frío tenaz, sí, va a ser un frío tenaz. Afuera, entonces va a tocar aguantar frío. Claro que sí. A chupar frío. A chupar frío. Gracias, embajador. Claro que sí.